nos quedamos ahí en comenzar a ver cómo convertir un porcentaje a un decimal, ¿sí? Y entonces hoy pues vamos a continuar ahí. Yo les dije a ustedes de que quería que resolvieran esos 4 que estaban ahí, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a hacer. No sé quiénes lo hicieron, pero igual lo vamos a resolver. Si ustedes lo hicieron, pues ustedes van a ir comparando sus resultados. Si no lo hicieron, pues ahorita lo van a ir haciendo. Bueno. Entonces, el primer ejemplo que teníamos ahí era el de 36%. Ahora vamos a continuar. Desde el siguiente es 85%. Bueno, entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer es colocar el número 85, colocar la línea de fracción y abajo vamos a colocar un denominador. ¿Qué denominador va a ser ese? Va a ser 100. ¿Por qué va a ser 100? Porque la definición del porcentaje es un número 100. Muy bien, entonces, como lo estamos haciendo con cálculo mental, ¿verdad? Entonces, dijimos de que, como el número no tiene punto, le colocamos entonces el punto al final. Y como el 100 tiene, ¿cuántos ceros? 2, ¿verdad? Entonces vamos a mover este punto 2 veces. 1 y 2. Entonces, para nuestra respuesta colocamos el punto. A la derecha del punto nos está quedando 85. Y antes, como no tenemos ningún número, ¿qué número colocamos? 0 y ahí está listo. Entonces 85% es igual a 0.85. Muy bien, vamos a saltarnos ese 20% y vamos a ir con este que ya tiene el punto. Entonces vamos a colocar 12, así como está, punto 5, y abajo le vamos a colocar el denominador. ¿Qué denominador? 100. El 100. Entonces, en este caso no hay necesidad de agregarle punto porque ya lo tiene. ¿Sí? Entonces, el 100 pues siempre sigue teniendo 2 ceros. Entonces yo voy a mover mi punto 2 veces. 1 y 2 veces. Entonces, empiezo por escribir después. Entonces tenemos el punto. Y después del punto, ¿qué números tenemos? 12. 12. Y también el 5, no solo el 12. 125. Y antes del punto no tengo ningún número, entonces le vamos a colocar el número 0. 0. Entonces el 20 y el 75, pues ahí les va a quedar 0.20 y el otro va a quedar 0.75. ¿Vale? Ahí ustedes ya hacen ese proceso. Ahora, quiero que veamos aquí estos dos casos, que es del 3.6% y del 237%. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Entonces escribimos ahí 3.6 y abajo ¿qué vamos a colocar? 100. Disculpen, estaba moviendo aquí porque no podía escribir. Entonces, como ya tiene el punto, vamos a mover nuestro punto siempre 2 veces. Entonces, movemos nuestro punto 2 veces. 1 y 2. Bueno, pero miren pues, ¿qué es lo que pasa entonces aquí? Se dan cuenta que después del punto, en donde nos quedó, hay un espacio vacío. ¿Sí? Entonces, en ese espacio vacío, ¿qué número vamos a colocar? 0, ¿verdad? Entonces, después del punto, primero vamos a colocar un 0 porque ahí hay un espacio vacío. Después de ese espacio ya tenemos los números 3 y 6. Entonces ya nos va a quedar 3 y 6. Y antes del punto no tenemos ningún número, entonces colocamos El 0. y entonces 3.6% es igual a 0.036.
Bueno, entonces vamos ahora. Ahí. Vamos con el siguiente que es 237. Entonces, escribimos el 237. Profe, una pregunta. Dígame, Profe, una pregunta. te escucho. ¿Por qué no hizo la del 20%? Pues? Ah, porque yo la quería omitir para aprovechar el tiempo. Lo que pasa es que tenemos que ver otras cosas también. Ah, ya, profe. Bueno, entonces aquí 237 y vamos a colocar el denominador 100, ¿verdad? Entonces, ahora, el 237 no tiene punto. Entonces, ¿en dónde lo vamos a colocar? Después del 7. Al final, ¿verdad? Al final. Y entonces, ¿cuántas veces vamos a mover nuestro punto? 2 veces. Es 1 y 2. Entonces, miren, tenemos ahí, colocamos nuestro punto. Después del punto que tenemos 37. 37. Y antes del punto, ahora sí tenemos un El número. 2. Entonces, allá no vamos a colocar 0, sino vamos a colocar el número que tenemos. Es el resultado de 2.3. Entonces, pregunto, ¿estamos claros en cómo convertir un porcentaje a decimal? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo convertir un porcentaje a fracción. Porcentaje a fracción. Bueno, el proceso inicia bastante igual. Entonces, miren, escribimos el número 36, en este caso que es nuestro primer ejemplo que vamos a hacer. Y abajo le vamos a colocar el 100. Si se dan cuenta, el primer paso es lo mismo. Lo único que aquí no vamos a hacer la división entre 100, porque no queremos punto decimal, sino queremos una fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar. Ahora recuerden, ¿qué números podemos utilizar para simplificar? Los números primos, que son el 2, el 3, el 5, 7, 11 y sucesivamente. Ahora ustedes tendrían que conocer cuáles son los números primos. Bueno, entonces, aquí nos preguntamos, bueno, si se puede simplificar. Comenzamos con el número más pequeño, que es el 2. Entonces, les pregunto, ¿el 36 y el 100 se pueden dividir entre 2? ¿Sí? Entonces, voy a escribirle aquí para hacer referencia con qué número estoy simplificando. Y entonces digo, 36 dividido 2 es 18. Y 100 dividido 2 es 50. Bueno, ahora me vuelvo a preguntar con el mismo número. ¿Será que el 18 y el 50 se pueden dividir entre 2? ¿Sí? Entonces, otra vez, le vuelvo a colocar la referencia de que estoy simplificando entre 2. Y entonces, 9, ¿verdad? 18 dividido 2, 9. ¿Y 50 dividido 2? 25. 25. Bueno, entonces, me vuelvo a preguntar, ¿será que el 9 y el 25 se pueden dividir entre 2? No. No. ¿Será que el 9 y el 25 se pueden dividir entre 3? Sí. Bueno, pareciera que sí. El 9 sí se puede dividir entre 3, pero el 25 no. Entonces, como la regla de simplificación es de que los dos números se deben de dividir. ¿Sí? Entonces, entre 5, ¿será que se puede entre 5? No. No, porque solo el 25 se puede dividir entre 5 y el 9 no. Entonces, ya no hay ningún número en común. Ahí queda. Entre 7, no. Y entre 11, el 11 ya es mayor al 9, entonces ahí antes va a poder seguir simplificando. Esa es la respuesta. Vamos con el siguiente. Entonces, ¿qué voy a escribir primero?
85. 85. Y abajo, El 100. muy bien, entonces, bueno. Nos preguntamos, ¿verdad? ¿El 85 y el 100 se pueden dividir entre 2? Sí. No, porque el 85 no tiene mitad. ¿El 85 y el 100 se pueden dividir entre 3? No. No se puede. ¿Entre 5? Sí. Entonces vamos a simplificar entre 5. 85 dividido 5 es 17. Y 100 dividido 5. 20. 20. 100 dividido 5 es 20. Entonces, vamos en 5. ¿Será que 17 y 20 lo puedo ver entre 5? ¿Entre 7? Sí. No se puede. No. Entre 11, no se puede. El siguiente número es 13. Entre 13 no se puede. Entre 17. Y ahí ya no se va a poder. ¿Sí? Entre 17 puedo ir 17, pero el 20 no. Entonces ya no tienen nada en común. ¿Sí? Esa es mi respuesta. Hagan ustedes las de 20%. ¿Cómo quedaría? ¿Qué fracción quedaría para 20%? Háganlo, por favor. Yo les voy a dejar una tarea en medio de 20. Sí, pero háganlo. Háganlo en su cuaderno y me escriben su respuesta en el chat. Aquí voy a esperar yo un momento. La del 20, profe. Sí, así es, la del 20. Hagan la del 20, por favor. Ya, profe. Escribimos en el chat. Sí, por favor, en el chat. Vamos a resolverlo, ¿sí? Entonces, empezamos por escribir el número 20 y abajo el 100. Y entonces aquí decimos, bueno, ¿puedo dividir entre 2? Sí. Sí. Entonces dividimos entre 2. 20 dividido 2 es 10. 10, 100 dividido 2, 50. 50. Muy bien. Ahora, ¿será que puedo dividir otra vez entre 2? Sí. Entonces, 10 dividido 2 es 5. Cinco. ¿Y 50 5. dividido 2? 25. 25. ¿Será que puedo volver a dividir entre 2? 25. No. No. ¿Puedo dividir entre 3? No. ¿Y No. entre 5? Sí. Sí. Entonces dividimos entre 5. 5 dividido 5 es 1, 1. ¿Y 25 dividido 5? 5. Y ahí ya no se va a poder. ¿Por qué ya no se va a poder? Porque miren, ya hay un número menor a los demás. Entonces, la respuesta es un quinto. Bueno, y entonces el último ejemplo aquí es el de este que tiene el punto decimal. ¿Cómo vamos a hacer para escribir en fracción un número que tenga punto decimal? Entonces, miren, pues, primero vamos a partir por decirle que no vamos a escribir el punto decimal. Sé que escribo el número sin punto decimal. Lo voy a llevar así normal. Abajo coloco el 100. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el número tenía punto decimal. Entonces, miren, vamos a subrayar la parte que está después del punto. ¿Sí? Entonces, quiero que me digan, ¿cuántos números hay a la derecha del punto?
1. 1, ¿sí? Entonces, según la cantidad de números que hayan después del punto, esa va a ser la cantidad de ceros que le vamos a agregar al 100. Entonces, como hay un número después del punto, entonces al 100 le voy a agregar un 0, ¿sí? Y entonces en lugar de 100 le va a quedar 1000. Ese es el proceso, ¿sí? Entonces, ahora simplificamos. Aquí de una vez me adelanto yo y sé de que no se va a poder ir entre 2, entre 3, sino entre 5. De 125 dividido 5 es 25. 1000 dividido 5 es 200. De ahí podemos dividir otra vez entre 5. 25 dividido 5 es 5. 200 dividido 5 es 40. Y podemos dividir otra vez entre 5. 5 dividido 5 es 1. Y 40 dividido 5 es 8. Y ahí ya no se va a poder. Entonces mi respuesta es 1. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos 237%. Entonces, escribiría, ¿verdad? 237, o sea, no le agrego el punto. Escribo abajo el número 100. Y ahora voy a contar cuántos números hay después del punto decimal. 2. Se 2. escriben otros Entonces, 2 ¿cuántos ceros en el ceros voy a agregar? 2. 2 ceros. 2. Entonces me queda 237 sobre 10,000. En este caso, no podemos simplificar. Entonces ahí queda la fracción. 2.37% es 237 10,000. Y ese es todo el proceso que se hace para convertir un porcentaje a fracción. Bueno, la 75 la hacen ustedes. Cópienla ahí y ustedes la hacen, pero ahorita yo voy a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Estamos claros ahí en cómo convertir porcentaje decimal y porcentaje a fracción? ¿O hay alguna duda, chicos? Más o No, menos. profe, está claro. Ok. Yo sí tengo dudas. Bueno, entonces vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver el proceso de convertir decimal a porcentaje. ¿Sí? Entonces, miren, cuando nosotros convertimos porcentaje a decimal, nosotros hicimos una división. Ahora que nosotros vamos a convertir decimal a porcentaje, vamos a hacer la operación contraria. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo contrario de la Hacer una división? multiplicación. Muy bien. Una multiplicación. Ahora, ¿con qué número? ¿Cuál es el significado del porcentaje? 100. 100, ¿verdad? Entonces, si yo hago de porcentaje a decimal, yo divido entre 100. Y si hago de decimal a porcentaje, yo multiplico por 100. El número es el mismo, solo lo que cambia es la operación. Bueno, entonces comencemos. Tengo aquí 0.64. Y voy a decir por 100. Y recuerden de que lo estamos trabajando como un proceso mental. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos cuando dividimos entre 100? Mover el punto, pero lo movimos a la izquierda. Ahora, como vamos a multiplicar, también vamos a mover el punto, pero entonces ahora hacia el lado contrario, hacia la derecha. Y en este caso, los números ya tienen el punto decimal, porque no lo vamos a agregar nosotros. Entonces, ¿cuántas veces voy a mover mi punto? 2 veces, porque el 100 tiene
2 ceros. Entonces muevo mi punto 2 veces. 1 y 2. Miren qué es lo que me está quedando antes del punto. 0,64, ¿verdad? Pero, ¿ese 0 será que se escribe o no se escribe? No, ¿verdad? Porque no es representativo. Ustedes para decir 64 No. pueden decir 0,64. ¿Solo? 60. Y entonces, ahí está mi respuesta. Pero como estamos convirtiendo un porcentaje, a ese 64 lo que nos hace falta agregarle es el símbolo de porcentaje. Y entonces 0.64 es igual a 64%. Bueno, vamos con el siguiente. Por 100 es lo que debo de colocar. ¿Cuántas veces voy a mover mi punto? 3. Entonces, ¿qué número me está quedando? Miren. 7. 2. Este es el punto. Y luego tengo el número 2. ¿Qué más le tengo que agregar? Por ciento. Voy a mandar el código Por ciento. a la videollamada. Bueno, vamos con el siguiente. Por 100. ¿Cuántas veces voy a mover mi punto? 2. 2, 1 y 2. Entonces, ¿qué número me está quedando? 2. 25. 5. Porque ahora el punto está al final. ¿Sí? ¿Y qué le hace falta agregarle ahí? Porcentaje. Porcentaje. Y ahí está. Ese es el proceso que se hace para convertir de decimal a porcentaje. Bueno, ¿cuál sería el resultado de los otros dos? Háganlo y lo escriben en el chat. Completando nuestra lucha de entonces les deseo excelente día. Lo voy a hacer por la tarde para que o guardamos. Entonces ahí para poder finalizar, ¿verdad? Ustedes pues hacen el proceso de multiplicar por 100 en ambas. Entonces en la primera nos va a quedar 37%. En la segunda hacemos el proceso de multiplicar por 100. Y entonces nos queda 56%. Y listo. Bueno, entonces por hoy pues ahí vamos a finalizar. El día de mañana vamos a ver algunas aplicaciones del cálculo de los porcentajes, ¿verdad? Y el día jueves vamos a estar trabajando en la hoja de trabajo. Entonces, así finalizamos el día de hoy. Yo les deseo que tengan un excelente día y los veo entonces el día de mañana.